Buenos días. Es para mí un honor estar con mujeres destacadas, empresarias y en todos los ámbitos de la vida, porque así es, así somos las mujeres. Incursionamos, hemos estado a lo largo de toda la historia en todos los ámbitos de la vida, aunque no se haya querido reconocer el papel de las mujeres durante mucho tiempo. Ahora ya es una realidad que la presencia cada vez mayor, cada vez más importante, cada vez más relevante de las mujeres en todas las estructuras sociales, políticas, económicas, está transformando al mundo. Las felicito a ustedes, me enorgullecen todas ustedes. Si así como leyeron mi semblanza, pudiéramos leer la semblanza de todas y cada una de las que están aquí, eh, se sorprendería el mundo entero de la enorme aporte, de la enorme capacidad, del enorme talento, de tanto esfuerzo, trabajo, inteligencia que hay en cada una de nosotras, en todo el trabajo que desarrollamos, insisto, en todos los ámbitos. Quisiera comenzar por decir que las mujeres, a lo largo de muchas décadas, tal vez para ubicar algún momento, sean las mujeres sufragistas, las que lograron que tuviéramos voto las mujeres. Antes de eso se nos consideraba inferiores, incapaces de tomar la decisión de tener un buen gobierno o simplemente un gobierno. Ahora, con el correr del tiempo, las mujeres hemos conquistado nuestros derechos y hemos ejercido por la vía de los hechos la igualdad de oportunidades. No todas las mujeres están en el caso de las que estamos aquí, falta mucho camino por hacer, pero hemos conquistado derechos y los hemos plasmado en la Constitución y en las leyes. Por ejemplo, en 2014 yo era senadora de la República, logramos que por primera vez se reconociera la paridad entre los géneros como un derecho constitucional. Paridad es una ley natural. El mundo, el planeta, el género humano está considerado grosso modo, la mitad somos mujeres, la otra mitad son hombres. Este concepto tan obvio, tan elemental, que lo arrojan todas las cifras de población en todo el planeta, no había querido reconocerse en la Constitución. Originalmente, la iniciativa que metimos las mujeres senadoras era tener paridad de género en los tres poderes de la Unión y en los órganos autónomos, en el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial y todos los órganos autónomos. Fue una lucha tremenda. Obviamente avanzamos poco porque solo se quiso reconocer la paridad en el poder legislativo. Las anteriores mayorías, las mujeres de las otras mayorías, se sometieron, se subordinaron al mandato de los hombres, coordinadores, todos eran hombres, de que nos circunscribiéramos al ámbito legislativo. E incluso no lo querían poner en el artículo 41, sino lo querían poner en un transitorio, con letra chiquita, con un asterisco, donde no se viera, donde no se notara y donde si hubiera voluntad se ejerciera y si no hubiera voluntad no se ejerciera. Logramos, ahí sí, todas las mujeres senadoras meterlo al artículo constitucional y quedó plasmado. Con el correr del tiempo, ahora que hay una nueva mayoría, modificamos la Constitución para que este principio de paridad quedara establecido en todos los órganos del Estado, en
todos los órganos autónomos, pero fuimos muchísimo más allá. Las dirigencias partidarias tienen que ser paritarias. Las dirigencias sindicales, que además de tener una elección directa con voto secreto, universal, además tuvieran que garantizar la paridad de género. Si uno revisa las dirigencias sindicales, son puros hombres. Si acaso uno que otro tienen la cartera de mujeres y ahí hay una mujer, nada más. Hasta ahí habían avanzado los sindicatos que tienen vigencia desde años memoriales. Así que el salto cualitativo y cuantitativo que dimos en esta 64 legislatura es demasiado importante para las mujeres, porque permite que las mujeres gobiernen en paridad de género, en igualdad de oportunidades que los hombres. Permite que haya igual número de jueces que juezas, de magistradas que magistrados, de ministras y ministros. Permite que haya igual número de legisladoras que legisladores, no solo a nivel federal, sino en todos los 32 estados de la República. Permite que todos los órganos autónomos, el INE, Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el INAI, el Banco de México, todos los órganos autónomos, etcétera. Eso es un salto que pareciera imperceptible, pero en la medida en que las mujeres estemos en órganos de dirección, en órganos de poder, en la toma de decisiones, claro, no basta con que seamos mujeres, necesitamos tener conciencia y conceptualización de lo que significa nuestra presencia, nuestra representación de nuestro género en todos esos espacios de decisión, que es garantizar el derecho de las mujeres en esos ámbitos donde estemos en primera línea de la toma de decisiones. Por otro lado, se han avanzado en todas las normas y leyes que garantizan los derechos de las mujeres en la participación política. Esta legislatura, la legislatura de la paridad de género, votó por primera vez un tema que tiene 20 años, que estaba en la agenda de las mujeres y nunca se había podido lograr, que es establecer la violencia política de género, porque normalmente cuando no, hay muchas mujeres capaces, muchas mujeres representativas, muchas mujeres con liderazgos genuinos, ganados a pulso, con un trabajo sobrehumano, y cuando digo sobrehumano es porque las mujeres, además las que hacemos política, pues no se restringe nuestra vida a ello. Hay que ver por la casa, hay que ver por la familia, hay que atender muchas otras cosas. Y las que muchas lideresas, dirigentes, que con toda legitimidad aspiran a un cargo de elección popular, siempre eran estigmatizadas, siempre eran invisibilizadas, siempre eran ninguneadas a través de epítetos, de calificativos, de decir tú eres, no existes, no tienes nombre propio, no te vemos, vemos a cualquier hombre que esté a tu lado, vemos a cualquier hombre que esté atrás, enfrente, pero no te vemos a ti. Eran mensajes verdaderamente denigrantes, humillantes, violatorios de los derechos de las mujeres. Por eso ahora establecimos la violencia política de género como un delito electoral al cual quien incurra en violencia de género se le retira la candidatura inmediatamente, se le cataloga en un código, en una lista, y no tiene derecho a ser candidato a ningún cargo, a ningún puesto, el hombre que esté denigrando, persiguiendo
humillando, invisibilizando y descalificando el talento, el esfuerzo, el liderazgo de las mujeres que quieran competir para cargos de elección popular. Ese es otro salto muy, muy importante. Otro salto legislativo genuino, porque viene de hace mucho tiempo, es terminar con la violencia hacia las mujeres. Una violencia que puede ser verbal o simplemente con no verte, con no tomarte en cuenta, con decir no existes o el denigrarte delante de tus hijos, de tus hijas, invalidarte delante de tu familia, con actos discriminatorios, que eso, o bien el daño psicológico, no te hablo, no existes para mí, te doy la espalda, eh, hasta llegar a la violencia verbal, te agredo, te humillo, te ofendo, con todo el sentimiento que eso puede tener en las mujeres, o la violencia física, que puede ser desde algo, digamos, menor, pero cuando dejamos que ocurra cualquiera de las violencias en el transporte público, en la vía pública, en el trabajo, en la política, en la casa, en cualquier lugar donde haya una mujer, niña, adolescente, joven o madura, esta violencia cuando es chiquita y se deja pasar, entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el nivel máximo de violencia se llama feminicidio, que si no lo paramos cuando la violencia tiene sus primeros pasos, después es como una bola de nieve que va creciendo hasta acabar con la vida de las mujeres. Por eso legislamos para elevar las penas, poner máximas penas a quien incurra en violencia hacia las mujeres, en violencia de cualquier tipo, psicológica o todo tipo de violencia hacia las mujeres. Pero además dimos un paso mayor. Colocamos al feminicidio como un delito grave. Es decir, en todas las leyes que modificamos como 42 leyes, y modificamos también el Código Penal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que ahí se tipificaran con mayores penas toda la violencia de género. Y pusimos el feminicidio en el artículo 19 de la Constitución, que lo hace un delito muy grave, sin derecho de fianza y donde no tiene vuelta atrás. Quien cometa un feminicidio quedará con la pena mayor, sin derecho a fianza, es decir, se aplica la prisión preventiva oficiosa inmediatamente y, y queda preso el agresor. Siempre es un hombre, lamentablemente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Porque no es ningún razonamiento el mío de querer estar en contra, por ejemplo, como lo hacen las falsas feministas, de considerar a los hombres como adversarios, como enemigos. No. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar todavía? La conciencia, la cultura, la ideología patriarcal, esa que ha hecho una supremacía, digamos, antinatural de los varones. Tenemos que convencer a los propios varones y a todas las mujeres de que somos iguales, somos humanas, somos humanos y somos enteramente iguales. Nada hay diferente. El que tengamos características biológicas, físicas, completamente distintas,
somos diferentes, pero no somos desiguales. Y ahí hay que trabajar mucho en estas. Somos iguales ante la ley. Así lo establece el artículo 4 de la Constitución. Así lo establece el primero de la Constitución. El artículo primero se refiere a que no habrá discriminación de ningún tipo. La discriminación en México está terminantemente prohibida de todo tipo. La discriminación hacia los indígenas, hacia los pobres, hacia la población LGBTI, pero entre otras dice, prohibida la discriminación de género. Y ahí entramos las mujeres. Si está prohibida la discriminación, tenemos que hacer una fuerte campaña cultural para decirle al mundo, para decirle a México, para decirle a hombres y mujeres, desde chiquitos hasta los más grandes, que en la Constitución está prohibida la discriminación. El artículo 4 de la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales, iguales, con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Entonces, para que deje de ser letra muerta, tenemos que hacer una fuerte convencimiento, una fuerte concientización, trabajar para que todo mundo entienda esto, que a muchos les cuesta mucho trabajo entender y que es tan sencillo de entender. Somos humanos, somos humanas, somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que los varones. Por lo tanto, no se vale que solamente los hombres asciendan, solo los hombres mandan, no, somos iguales, etcétera. También, y para no ser tan extensa, me voy a saltar algunas otras cuestiones, diría que ahora que se dio por primera vez en la historia una legislatura que tiene paridad de género, donde las mujeres somos el 50% y los hombres el 50%, ahora hay presidentas en las comisiones. Era muy raro, una que otra mujer, si acaso, ocupaba una presidencia de comisión. Hoy las mujeres están en las principales comisiones presidiéndolas en la Cámara de Diputados. La diputada Aleida Alavés Ruiz es presidenta de la Comisión de Gobernación. La diputada Rocío Barrera es la presidenta de Puntos Constitucionales. Por ella pasan muchas cosas. Y así puedo poner este ejemplo sencillo para decir que cuando estamos presentes las mujeres, entonces, ¿cómo se dice? Hacemos valer la ley para que deje de ser letra muerta y para que pase a formar parte de los hechos. Ahora bien, desde el ámbito ejecutivo hay mucho por hacer. En el ámbito educativo ya está la nueva reforma educativa, la hicimos así, con una transversalidad de género. La educación que reciban desde preescolar, primaria, secundaria, tiene perspectiva de género. El lenguaje es incluyente, habla de niñas y niños, habla de la importancia de las mujeres a lo largo de la historia, ya incluye a las mujeres que hicieron historia y que estaban borradas de la historia. La educación es la gran herramienta para que las nuevas generaciones vayan formándose y vayan creciendo con igualdad, con este principio de igualdad que existe desde tiempos memoriales, que ha sido una bandera de todas las mejores causas del pueblo de México, yo diría de carácter universal, pero que ha costado mucho trabajo poder concretar. Por eso, si desde el libro de texto se habla de la igualdad, estamos ya tomando decisiones
que van a fondo de carácter estructural para que esos niños y niñas nazcan en una cultura diferente. También tenemos que trabajar mucho en los medios de comunicación para que, si bien se respete la libertad de expresión, que es otro de los derechos constitucionales inalienables que están escritos en el sexto constitucional, no se escuden en la libertad de expresión para poner en la televisión estereotipos que dañan la imagen de las mujeres. Siempre somos las sometidas, siempre somos las, no sé, hasta objetos sexuales, etcétera. Son cosas aberrantes las que pasan en comerciales, en programas, que van, ¿qué hacen los medios de comunicación cuando tienen programas que denigran, que ningunean, que discriminan a las mujeres, a las niñas, a nuestro género? Pues van creando van fortaleciendo la imagen patriarcal, la ideología patriarcal. Y entonces nunca vamos a avanzar si sigue la televisión y el radio motivando este tipo de estereotipos en contra de las mujeres. En fin, hay mucho, mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos. También hay que decirlo, hay una feminización de la pobreza, por eso se tiene que apoyar económicamente a las mujeres. Hay una discriminación de si hay un empleo, siempre, invariablemente, porque es conceptual, es de cultura, lo traemos hasta las mujeres, tenemos que cambiarnos ese chip. Si están un hombre y una mujer frente a nosotros, para ocupar algún lugar, algún espacio, siempre inconscientemente se opta por el hombre y no hacia las mujeres. Por eso tenemos que ver que las mujeres, abrirles oportunidades de empleo, de desarrollo, de estudio, y estamos en todo ello. En fin, lo que quiero decirles es que la agenda de las mujeres data de hace mucho tiempo, pero hemos avanzado muchísimo y en los últimos tiempos hemos dado saltos cualitativos trascendentales en la vida de todas nosotras. Y falta mucho por hacer. Yo termino invitándolas a todas estas reflexiones, multiplicarlas y a formar digamos, una alianza donde hagamos valer los derechos que ya conquistamos entre todas. El primero, el cuarto, el sexto, el 41 constitucionales. Hagámoslo valer. Somos iguales. No hay por no somos más, pero tampoco somos menos. Somos iguales, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Por eso esta lucha es tan importante, eh, que ustedes hayan ocupado este tiempo para este tema. Las felicito, me enorgullece estar en este espacio y me pongo a sus órdenes para cualquier cosa que yo pueda ayudar, pueda respaldar, pueda impulsar a mi género. Conmigo cuentan al 1000%. Muchas gracias.